Hola, buenas tardes. Comienzo por saludar a los participantes de este seminario Filobiblum y agradecer a sus organizadores, Oscar Perea y Charles Forhaber, por esta invitación que está dirigida a contar una historia de investigación utilizando Filobiblum. Y esta historia va a comenzar en este lugar, precisamente, en la Basílica di Santa Maria sopra Minerva, en Roma, pero más precisamente va a comenzar en esta calle, en la vía del Beato Angelico, que si vemos esta imagen, la puerta que se encuentra en el fondo justamente de esta vía es la puerta posterior de ingreso a la Basílica de Sopra Minerva. En el mapa, que está a la derecha, podemos ver la ubicación de esta calle y de la Sopra Minerva, muy cerca del Panteón. Pero lo interesante es que si salimos de esta calle del Beato Angelico, que lleva este nombre precisamente porque si seguimos la vía y traspasamos la puerta de ingreso a la Sopra Minerva, encontramos la tumba de Fra Angelico. Pero les decía, si giramos en la esquina, nos encontramos con la vía de Sant'Ignazio y si caminamos por ella, de un lado el Colegio Romano, del otro, avanzando un poco más, podemos encontrar la puerta de la Biblioteca Casanatense. Aquí están todos sus datos, tal como figuran en su página web oficial. Pero detrás de esta puerta, que tampoco parece decirnos nada muy especial, lo que encontramos, entre otras muchísimas cosas, es este bellísimo salón monumental y también una serie de catálogos modernos, informatizados, que cuando yo fui a vivir por primera vez, un tiempo reducido por supuesto, ¿no? una larga estadía en Roma, en esta vía del Beato Angelico, vi que muy cerca tenía una biblioteca importante, la Casanatense. Conocía la existencia del famoso cancionero de la Casanatense, pero no tenía mayores referencias sobre sus fondos manuscritos y entré en el catálogo de la biblioteca alfabético, comencé por la A y casi lo primero que apareció fue Alonso de Cartagena, Doctrinal de los Caballeros, etcétera, etcétera, que es la ficha que reproduzco aquí. Yo estaba trabajando con Alonso de Cartagena, sigo trabajando en el proyecto Alfonso de Cartagena, obras completas, y siempre, claro, encontrar un nuevo manuscrito es apasionante. Lo que ocurre es que, bueno, no podemos hablar de hallazgo desde el momento en que la biblioteca tiene catalogado el manuscrito, por supuesto, pero sí de una suerte de reencuentro, porque, claro, lo primero que uno hace al encontrar este dato es entrar en Filobiblum, ver si está el manid correspondiente. Si no está, tratar de ver si los editores de los distintos textos, del doctrinal, de la cuestión sobre el fecho de la caballería o sobre la proposición contra los ingleses, si los respectivos editores utilizaron este manuscrito. Al comprobar que eso no ocurrió, esto, claro, nos llama inmediatamente a tratar de ver el manuscrito y poder ofrecer algunos datos más sobre él. Pero, claro, para esto había que ingresar a la Biblioteca Casanatense y aprender un poco sobre ella. En primer lugar, sobre Girolamo Casanate, su fundador. Hagamos un poco de historia muy breve. Nace en Nápoles en 1620, de padre zaragozano, Mattia Casanate, ministro del rey en la corte napolitana de los Habsburgo. Y cito aquí este libro de Panetta, La librería de Mattia Casanate, porque precisamente Girolamo, en una epístola, manifiesta su intención de ampliar la biblioteca que ya era de su padre, y en este libro de Panetta podemos encontrar referencias sobre esta librería,
Yo lo consulté, está en la Biblioteca Nacional en Madrid, entre otros tantos sitios donde está este libro. Yo lo consulté allí en la sala de bibliografía en su momento, para comprobar que era una biblioteca preferentemente de impresos. Pero es interesante este dato porque el Casanate, el que será el cardenal Casanate, ya tenía un padre coleccionista de libros. En 1635 obtiene en Nápoles el doctorado en Utroque Iure y en teología, esto es en derecho canónico y civil. Se traslada a Roma bajo el papado de Inocencio X, entrando en la prelatura, inicia su larga carrera eclesiástica, que aquí no desarrollo, por supuesto, sus diferentes cargos. Solo señalo 1673, cuando recibe el cardenalato de Clemente X, 1693, cuando es nombrado bibliotecario de la Santa Iglesia por Inocencio XII, 1698, cuando hace su testamento, destinando su patrimonio librario y monetario a la fundación de una biblioteca y de 2 cátedras de estudios tomísticos en el convento dominico de Santa María sopra Minerva, donde comenzó todo justamente. Finalmente, la fecha del 3 de marzo de 1700, que es cuando el cardenal Casanate muere en el Palazzo Colonna, bien pronunciado, de Roma. Esta es la tumba del cardenal Girolamo Casanate, que se encuentra en San Giovanni in Laterano, en Roma. Lo fui a ver, por supuesto. Se encuentra un poco oculto detrás de un confesionario. No se lo puede ver en plenitud, pero vemos que es un magnífico monumento, siguiendo todas las indicaciones que el Casanate había dejado en su testamento, tanto para la distribución de sus bienes, para su familia, las misas en favor de su alma, su enterramiento, su monumento, y también la fundación de esta biblioteca y sus reglas. Si vemos el testamento del cardenal Casanate en una copia que se encuentra precisamente en el archivo de Santa María sopra Minerva, encontramos su voluntad, ¿no?, de fundar una biblioteca pública en Roma. Y además de beneficiar a todos aquellos que quieran aprovechar las letras, los libros, pero también defender y ponerse al servicio de la religión católica, en este párrafo también lo que indica claramente el Casanate es que su propia biblioteca no se ponga a la venta, sino que se selle y se inventaríe. Porque tenemos que hacer otro poco de historia sobre la biblioteca. En 1700, poco después de la muerte del cardenal, se comienza este inventario y la venta de los bienes que irían justamente, esta venta, este dinero, iría justamente a la formación de esta biblioteca, a la contratación de los bibliotecarios, de las cátedras de estudios tomísticos que mencionamos. Y este patrimonio que se pone a la venta y se aprovecha justamente para la formación de esta biblioteca pública, exceptúa precisamente la biblioteca del Casanate, que se iba a integrar, iba a ser la base de esta colección. Según Massetti eran 25.000 volúmenes, según Coulon 12.000, la biblioteca casanatense en su web señala unos 20.000 volúmenes, pero como vemos una verdadera colección para dar comienzo a una gran biblioteca. En 1700-1701 ya se inician las obras en un ala del convento de Santa María sopra Minerva, sobre la vía justamente de Sant'Ignazio. Y como Casanate no había dejado fondos para la construcción en sí misma de la sala de la biblioteca, estos fondos los provee el médico Giovanni Maria Castellana, que además dona su propia biblioteca. Y en este mismo periodo también se traslada ya a la sopra Minerva la biblioteca del Casanate desde el Palazzo Colonna. El 3 de noviembre de 1701 es la apertura de la biblioteca casanatense, y aquí solo pongo algunos años, 1701-1705, pero esto continúa largamente, esto es solo una muestra, porque comienza un periodo de compra de otras bibliotecas, sobre todo de obispos, cardenales, grandes coleccionistas,
como Jacopo Ricci, Sebastiano Riozzi, Angelo Paolini, Simone Latini, Francesco Tolomei. Pero además de estas bibliotecas italianas, en 1705 se contratan los servicios del librero romano Giuseppe San Germano Corvo y el prefecto y bibliotecario Carlo Giacinto Lascaris realiza con este librero sucesivos viajes por Italia y por Europa para la adquisición de nuevos fondos. El cardenal Casanate había sido un gran comprador de libros, de encargar libros a Francia, a libreros franceses, y se recupera esta costumbre y la biblioteca se va acrecentando. Lo que sucede es que al formarse una biblioteca de esta manera, aunque ordenada, no obstante aluvional, se hace muy difícil rastrear el origen de un determinado manuscrito, como es nuestro caso. Y si recurrimos al inventario de los bienes del cardenal Casanate, que se puede consultar en el Archivo General de la Orden de Predicadores en Santa Sabina, en Roma, el problema que encontramos en este inventario es que se dan indicaciones muy generales. Por ejemplo, en la prima cámara grande de esta librería, un bancone con una determinada signatura, pero solo se nos dice que tenía 14 libros en folio grande de diversas encuadernaciones y ediciones, de manera que no hay títulos, no hay autores, no hay modo en realidad a través de este inventario de ubicar libros concretos. Y esto va a seguir a lo largo de todo este inventario, por lo cual su utilidad es relativa. No obstante, junto con los libros del cardenal Casanate se trasladaron también los inventarios realizados por él mismo, los índices, y en este artículo de Vincenzo de Gregorio se estudian precisamente estos índices de la librería privada de Casanate, del cardenal Casanate, y de Gregorio determina muy claramente la existencia de dos índices, el alfabético A, compilado 1682, principios de 1683, y un índice B, que son los volúmenes 2 a 7, compilado de 1686 a 1687, algunos agregados en este último año. Pero si deseamos verlos, porque de hecho se encuentran en la biblioteca casanatense, si los solicitamos, si vemos el índice alfabético A y buscamos, por ejemplo, a Alfonso de Cartagena, quien había llamado nuestra atención, no encontramos el Doctrinal de los Caballeros ni ninguno de los textos que estaban en este manuscrito que llamó nuestra atención, sino la Anacefaleosis, texto latino, obra historiográfica. Y si miramos el índice B, posterior, con la ilusión de que quizás allí aparezca el manuscrito, no, nuevamente encontramos la Anacefaleosis, y si vemos los datos que se ofrecen de este título, lo que concluimos es que lo que aparece consignado en estos índices de la librería privada del cardenal Casanate en realidad es el impreso de Sancho de Nebrija, hijo de Antonio de Nebrija, de 1545. De manera tal que de esta manera tampoco llegamos a saber exactamente de dónde proviene nuestro manuscrito de Alfonso de Cartagena. No voy a hablar en esta ocasión del Cancionero de Roma, porque es el más conocido, el RC1 de Datton, manuscrito 1098. Disculpen, necesito un poquito de agua. Manuscrito 1098, alrededor de 1465, con su Manid 1222 y perfectamente descrito en Philobiblon, con lo cual pueden recurrir a la ficha correspondiente. El texto está editado por Canal Gómez, pero rescato en esta imagen no solo su belleza, sí, su riqueza, sino además el sello del cardenal Casanate, que es esta torre con una estrella de 8 puntas en la cima y las iniciales, ¿no?, de Hieronymus, ¿no? Jerónimo Casanate, cardenal, que
es un sello ovalado que vamos a encontrar permanentemente en los distintos volúmenes que vayamos revisando. Y vale la pena que empecemos con el propio Alfonso de Cartagena, este manuscrito 389 del siglo XV, con una faltante del primer folio que se repone con una hoja con letra posterior que repone el texto. No hay pérdida de texto, pero se repone ese primer folio faltante. Y aquí, bueno, el gran triunfo, que es que ya tiene este manuscrito, gracias a Charles Follheber y a su habitual gentileza, ya tiene su Manid, 6356, en beta. Y bueno, los datos principales se encuentran en el artículo que publiqué en el dossier de la revista de Poética Medieval, que coordinamos con Juan Miguel Valero, y allí se pueden encontrar los datos más precisos sobre este manuscrito, también en la ficha de Filobiblon, pero básicamente recordamos que contiene la cuestión sobre el fecho de la caballería de Santillana y Cartagena, este intercambio, el doctrinal de los caballeros y la proposición contra los ingleses, manuscrito que no presenta en realidad textos que cambien demasiado la historia editorial de los mismos, pero sí es interesante encontrarlos juntos en una misma unidad y con un criterio que ya Noel Fallows de alguna manera había apuntado, una serie de coincidencias temáticas interesantes. Vemos al pie, por supuesto, el sello del cardenal Casanate y aprovechamos, que es lo que no está en el artículo, para ver el manuscrito un poco más, el paso de esta primera hoja añadida ya al manuscrito del 15 propiamente, el comienzo de esta compilación de leyes, que es el doctrinal de los caballeros, que siempre lo hace tan difícil de catalogar o de identificar, porque al contener muchos textos dentro de sí mismo, muchas veces confunde y las fichas bibliográficas no son correctas. Y finalmente, en el cierre del doctrinal, la firma de Antonius de Ferrera, que llama inmediatamente la atención, y por supuesto que se hace en estos casos, se recurre a Filobiblon, se busca Ferrera, y de esta manera encontramos un Antón de Ferrera, copista, siglo XV, mediados del siglo XV, cuya mano se encuentra en el cancionero del Duque de Gor, localizado en la biblioteca Bartolomé Marc en Palma de Mallorca, lo cual nos llevó a contactar a Fausto Roldán, el director de la biblioteca, siempre amabilísimo, para que nos facilitara algunas copias de este cancionero para poder ver justamente si había alguna relación entre este Antón de Ferrera y el firmante del colofón de nuestro manuscrito, que así lo parece, en efecto. Pero el códice continúa un poco más allá, justamente con esta proposición que hizo Alfonso de Cartagena contra los ingleses en el Concilio de Basilea, y el manuscrito se cierra sin ya un colofón, una firma ni una fecha, sino simplemente con unas pruebas de pluma que reproducen el último párrafo, básicamente, y que no nos dan mucha más información. Pero bueno, podemos ver algo más de la encuadernación flexible en pergamino, el título en el corte, puesto evidentemente en Italia, por lo de españolo. Y podemos ver la ficha ya de este manuscrito en Filobiblon. Pero vamos a añadir algo más, un nuevo manuscrito que será quizás el testimonio 173 de la crónica de Enrique IV, de Diego Enríquez del Castillo, porque Filobiblon al día de hoy contiene 172 testimonios, una cifra altísima. Yo misma he trabajado con alguna otra crónica de Enrique IV, de Enríquez del Castillo, en el Fondo Fouché del Bosc, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Muchísimas copias de esta crónica, con lo cual tampoco es una revolución para la historia editorial del texto.
No obstante, encontramos un ejemplar en la Biblioteca Casanatense de Roma, con esta portada manuscrita, letra un poco burda en realidad, Corónica del rey don Enrique IV, rey de Castilla, con un agregado que no se lee, justamente al final, que es Usque ad mortem, hasta su muerte, y al pie el sello del cardenal Casanate y la firma, una firma de un doctor Pedro de Quirós. El manuscrito, como podemos ver, en papel, a 2 columnas, con letra muy abigarrada, pero además muy dañado realmente por las tintas ferrogálicas que han producido justamente algunos orificios, algunos problemas, dificulta la lectura. Y además un manuscrito muy restaurado por estas mismas razones. Este es el cierre del texto, con un Deo Gracias, y la fecha 1474, que es la fecha en realidad de la muerte del rey, no confundir con un colofón de copia. Y finalmente un índice de mano posterior del 17, que cierra este volumen. Como vemos, con una encuadernación moderna en cartón, aprovechando restos de la vieja encuadernación flexible en pergamino para el lomo, para las puntas, con solo un papel craft que lo protege por el momento, su signatura en la contratapa, y reitero, no estamos ante un descubrimiento. Morica Caputi lo había catalogado en 1958, muy escuetamente, pero este manuscrito simplemente es que no se ha utilizado, no es que no estuviera convenientemente catalogado por la Biblioteca Casanatense, ¿verdad? Pero siempre hay algunas cosas más y, por ejemplo, si nos remitimos al índice de manuscritos de la Biblioteca Casanatense del padre Agnani, podemos encontrar algunas otras pistas interesantes de manuscritos relacionados con Hispania. Por ejemplo, en este índex encontramos Alfonso X el Sabio, unas tablas astronómicas, la traducción latina, siglo XV, y bajo Alfonso XI encontramos ordenamientos y también un orden de los fueros, de manera tal que esto es más material para seguir investigando en la Biblioteca Casanatense. No obstante, marqué en negritas estos ordenamientos que aparecen bajo Alfonso XI, pero que en realidad, al haber sido convenientemente catalogados en Manus Online, sabemos que se trata de ordenamientos de Alfonso X, Alfonso XI, Pedro I, con una ficha verdaderamente muy detallada. No obstante, siempre es interesante que un hispanista o un especialista en la obra de Alfonso el Sabio, sobre todo en la obra legal, vaya a comprobar estos datos. Y además lo que nos proveen estas nuevas catalogaciones, que tanto se agradecen, es también la posibilidad de ver alguna copia digital del manuscrito. De manera tal que esta es una historia que comenzó en la vía del Beato Angélico y que continúa, nos sigue uniendo con la Biblioteca Casanatense, tratando de saber un poco más sobre sus fondos y sobre su historia, y como toda buena historia, esta historia continuará. De manera que les dejo un gran saludo y quedo a su disposición para cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier inquietud que yo pueda resolver, porque, como hemos visto, la historia de la Biblioteca Casanatense todavía nos dificulta saber algunas cuestiones que mucho nos interesan. Así que, bueno, los saludo y nos vemos. Hasta pronto.